Después del proceso electoral del pasado domingo, así llamado por el gobierno y por toda la comunidad internacional y la gran mayoría de este país, una farsa electoral, este gobierno es hoy mucho más débil que el sábado. Este gobierno hoy está en mayores dificultades que antes. Pero lamentablemente las consecuencias de todo esto es que la crisis social, política y económica va a empeorar y con ello el sufrimiento de nuestro pueblo. El día de ayer lo que vimos de manera descarada, abierta y masiva fueron delitos electorales y penales. La utilización de un carnet mediante el cual se entregan subsidios del Estado venezolano en los puntos de un comando de campaña de un candidato es un delito electoral y penal, violando lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la Constitución y en la Ley Penal del Patrimonio y la Ley Anticorrupción. No solamente promovieron el delito, incurrieron en delito, sino obligaron a sus simpatizantes en incurrir en el delito de presentar su carné de subsidio gubernamental en un punto electoral de un comando de campaña para beneficiar a este. Eso es delito electoral organizado desde un comando de campaña de un candidato que a la vez es presidente. Y eso lo está rechazando el mundo entero. Y lo tenemos que rechazar todos los venezolanos, incluso los que fueron obligados a llevar ese carné para ejercer su derecho al sufragio, que el artículo 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales dice que debe ser libre a conciencia para ejercerlo por quien quiera, y no cohesionado, chantajeado con un programa de subsidio gubernamental. ¿En qué parte de la ley está escrito que en un punto de control electoral de un comando se lleve un carnet de subsidio del Estado venezolano? Eso es delincuencia electoral. Y eso es lo que está condenando la comunidad internacional. Y por eso se desconoce ese proceso fraudulento. Y por eso la gran mayoría del pueblo venezolano no ejerció su derecho al sufragio porque entendía que iba a ser desconocido su soberanía y su ejercicio por un proceso fraudulento, desde que comenzó hasta que terminó. Incluso así lo señala el rector Luis Emilio Rondón del Consejo Nacional Electoral. Incluso así lo señalan los candidatos participantes de la oposición que decidieron inscribirse. Y así lo sabe todo el que fue a votar y tuvo que pasar por esos puntos rojos. Los únicos que no se dieron cuenta fueron los observadores internacionales ciegos que trajo el gobierno. Ese es el problema que ahora enfrentamos los venezolanos. Un gobierno más débil, más condenado, más rechazado y ampliamente fracturado. Porque a pesar del chantaje y el delito electoral de tener que presentar el carné de la patria, el carné del subsidio gubernamental en los puntos de los comandos de campaña en cada centro de votación del candidato y presidente Nicolás, una parte importante de la militancia del PSUV no fue a votar. Se fracturó la base de sustentación de movilización popular de este gobierno, quien sacó mucho menos votos que cuando ganó hace 5 años. Y tenemos el nivel de participación más bajo de la historia democrática en un proceso presidencial en este país, incluso con los números abultados del Consejo Nacional Electoral. Los que solicitamos el adelanto de las elecciones fue la oposición. Teníamos nosotros que determinar qué tan adelantado era y no ser emboscados por un gobierno tramposo
que decidió adelantarla a tal nivel que no se cumpliera ninguna de sus garantías, ni pudiera venir observación internacional imparcial y profesional, porque ahorita estuvieran todos desconociendo y señalando el nivel de delito electoral organizado desde el comando de campaña del candidato Nicolás, que hoy va a hacer un show con su supuesta autoproclamación. Eso lo único que va a traer es más sufrimiento, más deterioro, más inflación, peores servicios y una Venezuela más caótica, para lo cual la organización, la participación, la coherencia del pueblo venezolano y su unidad con la dirigencia política será determinante para en la calle, de manera pacífica, participativa y democrática, producir los cambios que Venezuela requiere.